un tema bien cotidiano, porque creo que todos hemos tomado antibióticos alguna vez en la vida, o alguna vez hemos tenido que darle, por ejemplo, a la que hemos visto en mi familia, a alguien cercano también que necesita del uso de antibióticos. Y desde la época de la pandemia, aunque el problema ya venía desde la época de la pandemia, se encontró una situación acerca de la resistencia a los antibióticos, la resistencia bacteriana. Entonces, al punto de que buena parte de los antimicrobianos que podíamos utilizar libremente ahora no son tan útiles como desearíamos. Entonces, sí se necesita saber y conocer cómo utilizar adecuadamente los antibióticos para que puedan seguir siendo útiles. Hay que tomar en cuenta de que en realidad los antibióticos que tenemos están existiendo desde hace décadas, y para que se generen nuevos antibióticos mínimo tendrían que pasar aproximadamente unos 20 años para poder tener moléculas nuevas que puedan ser útiles, y aún así todas esas, aunque aparecieran moléculas nuevas, van a seguir teniendo el riesgo de que si no las utilizamos bien, de ser vivos. Entonces, los antimicrobianos contribuyen a la disminución de la mortalidad, a la preservación de la vida, mejor calidad de vida. También pues controlamos infecciones por microorganismos o bacterias principalmente, porque aquí estamos hablando más que todo de bacterias. Sí, el riesgo, ya hablamos de la resistencia por el aparecimiento o crecimiento de otros microorganismos que antes estaban en pequeñas concentraciones, y al inhibirse los otros que constituyen parte de la competencia por el alimento, permiten que estos crezcan y también se vuelvan patógenos, porque posiblemente no lo eran antes. Entonces esto implica la necesidad médica que surge de la aparición de resistencia a cada generación de fármacos. Como les dije en la clase anterior, aquí yo les traigo las cuestiones prácticas del tema. El tema en sí es el capítulo de su libro al texto de Harrison, que estudiar, y de ahí vienen las preguntas. Bueno, siempre cuando vamos a describir antimicrobianos necesitamos conocer la información microbiológica, definir la selección del medicamento en base al microorganismo que hemos encontrado, lo que tenemos susceptibilidad, y estamos hablando de tan sensible que es el microorganismo, y tratamos de disminuir el riesgo de aparición de las bacterias resistentes. Siempre ha existido el debate entre el uso de un ciclo breve versus un ciclo prolongado. Increíblemente, y todavía sucede. Nosotros encontramos pacientes que, por ejemplo, llevan sin una verdadera indicación médica el uso de antibióticos por más de un mes, por ejemplo, que son cuestiones que no se utilizan ya casi, son bien contadas las situaciones que necesitan tratamiento prolongado con antibióticos. Ahora se trata más de dar cursos cortos, solo lo necesario. Los mecanismos de acción hay que conocerlos, los sitios donde interactúan los antimicrobianos, que incluyen componentes esenciales del microorganismo. Hay que conocer los sitios de acción elegidos, y hay que conocer la diferencia entre mecanismos y el medicamento que estamos utilizando es bactericida, que básicamente el que mata la bacteria o el bacterio que inhibe su crecimiento,
acción, tenemos para cada grupo, tenemos los beta-lactámicos, y sus libros les ponen una tableta donde les ponen los grupos. Y de los principales, de los más importantes que utilizamos, pues tenemos a los beta-lactámicos, que son de los más frecuentes que utilizamos, que actúan en la síntesis de la pared celular. Aquí estamos hablando básicamente un repaso de lo que ustedes ya vieron en farmacología. Se supone que esto ya lo conocen y es que eso es aplicarlo. Entonces, también su libro le pone los mecanismos de resistencia para cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en el caso de los beta-lactámicos, de que él le pone la activación del fármaco por acción de la beta-lactamasa, que son enzimas que inhiben la alteración de los sitios de acción de la proteína o mejor difusión por los efectos de potencia, que no tienen por dónde penetrar los antibacterianos. Tenemos dentro de lo relacionado a los beta-lactámicos los glucopéptidos, como la vancomicina, que es la más relevante que tenemos disponible, que también actúa en la síntesis de la pared celular. Y ahí este es un mecanismo de acción, en las enzimas glucosiltransferasas parenterales y se unen a la terminación peptídica de la cadena precursora de alanina. Y entonces con esto se altera entonces la pared y se rompe la arteria. También tiene esos mecanismos, así como hay el mecanismo de acción, así va a estar relacionado con el mecanismo de resistencia. Y otro grupo que viene más adelante, tenemos la vancomicina utilizada bastante para las infecciones de la vía urinaria. Tenemos las aminoglicósidos que ya se unen a subunidades ribosomales, igual que las tetraciclinas. Esta es el neuroquín que actúa en la síntesis de folato y así viene el mecanismo de resistencia para cada uno de estos grupos. Vienen otros grupos adicionales donde los más frecuentes utilizados, por ejemplo la quinolona, que hoy se trata de utilizar lo menor posible, porque también son parte de los medicamentos que son conocidos como antituberculosos. Y como la tuberculosis es un problema grande a nivel nacional y mundial, se trata de preservar incluso antibióticos que puedan ser utilizados. A continuación aparece, por ejemplo, la rifamicina, el grupo de la rifamicina también, que es parte también de los antituberculosos. De los otros grupos, como aparte que es la nitrofurantoína, que también tiene mecanismo de resistencia, aunque su acción es básicamente local, solo en vías urinarias. También existe un mecanismo de resistencia para este medicamento. Viene el metronidazol, que lo utilizamos también con frecuencia para infecciones por anaerobio o infecciones por almedas. También son susceptibles de alteración de la enzima farmacoactivadora o de exclusión activa, por ejemplo. Su libro les pone entonces una fórmula donde les resuelve los mecanismos de acción y están los ciclos de entrada para cada uno de los antibióticos y se los divide entre la bacteria gram positiva, que son las que tienen a su derecho, y las gram negativas a su izquierda, pero ustedes la izquierda, la gram positiva, y a su derecha sería la gram negativa. Entonces, y ahí podemos las diferencias entre la pared celular, donde van a ver que el tejido licano de la bacteria gram positiva, que es la franja verde, es más grueso, a diferencia de la gram negativa, el tejido licano, la franja verde es más delgadito. Entonces,
encargan de atrapar a la penicilina y permitir que. Y adentro de la bacteria van a ver un menú donde está incluso el ribosoma, el DNA, para cada uno de las enzimas que actúan con cada antimicrobiano. Entonces, y ven unas figuritas así que parecen canales, así como rosados, que son los canales de expulsión que permiten también la salida del medicamento, cuando las mismas bacterias se encargan de sacar el antimicrobiano ya hacia fuera. Tenemos que conocer la farmacocinética. La farmacodinámica. La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento, ya implica la absorción, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta, porque hay diferentes mecanismos para cada uno de estos pasos. Y la farmacodinámica, que también de la relación con las concentraciones séricas del medicamento con el efecto antimicrobiano que pueda ejercer. Y también, incluso, los efectos tóxicos que pueda producir. Entonces, ahí estamos hablando de lo que el medicamento le hace al cuerpo. Y eso depende mucho de las concentraciones séricas de este medicamento. De hecho, las dosis están calculadas para tratar de que las concentraciones se mantengan dentro de los valores aceptables, porque si nos pasamos de esos valores, posiblemente aumentemos la posibilidad de efectos adversos. Y eso tiene que ver entre la relación de la farmacocinética y la farmacodinámica en la famosa curva o el área bajo la curva correspondiente entre la dosis y el tiempo del efecto del medicamento. Entonces, la estrategia terapéutica va a depender de factores de la persona, del hospedador. Por ejemplo, tenemos que conocer la función renal del paciente, porque si el paciente tiene insuficiencia renal, va a ser diferente el tipo de medicamento que vamos a utilizar o incluso la dosis que vamos a utilizar. El sitio de infección, hay antibióticos que tienen actividad en ciertos lugares más que en otros. Tenemos que conocer el perfil de resistencia local, porque eso nos va a orientar a saber qué antibiótico puede ser útil y cuáles son los que ahorita no son muy útiles para nosotros. Tenemos que diferenciar también entre el tratamiento, si es empírico o si es dirigido. En el caso de uso de antibióticos, la mayoría de las veces el tratamiento lo iniciamos de forma empírica, porque no podemos estar esperando a que tengamos una conversión microbiológica para decidir el antibiótico a utilizar. Pero eso no implica que no vamos a hacer un esfuerzo para tratar de identificar el microorganismo causante. Así, usualmente el tratamiento inicial se hace con un antibiótico de amplio espectro, pero al tener ya una comprobación, tratamos de reducir la dosis a un antibiótico que sea propio para ese microorganismo saber y así disminuimos también el riesgo de resistencia bacteriana. Tenemos que conocer el sitio de la infección. Entonces, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, no cualquier antibiótico no va a ser útil y hay que conocer, esa noticia que el líquido cefalorraquídeo no penetra los antibióticos a menos que estén las meninges inflamadas. Tenemos que conocer también el estado inmunitario del paciente. Un paciente neutropénico, por ejemplo, alguien que tiene cáncer, una neoplasia hematológica, leucemia, linfoma, por ejemplo, o que está de quimioterapia y que mata los neutrófilos, también vamos a necesitar generalmente de inicio antibióticos de amplio espectro, porque y necesitamos iniciarlos lo antes posible, porque si demoramos el tiempo,
y eso le va a suceder a ustedes, por ejemplo, en el internado o en el año social, porque van a tener que atender embarazadas en sus rotaciones. Tenemos que conocer, investigar la lengua, la más frecuente conocida es la penicilina. Tenemos que conocer interacciones farmacológicas, por ejemplo. Entonces, es la lista de las cosas que tenemos que conocer de nuestro paciente antes de prescribir un antibiótico. Así, en el caso del embarazo, hay antibióticos que pueden ser utilizados, por ejemplo, acitromicina, si se conoce como útil, las cefalosporines también se conocen como útiles, carbapenem, tipo carbapenem, meropenem. No hay datos de daños por su uso en embarazadas y lo utilizamos. Metronidazol también, nitrofurantoína para infecciones de vía urinaria y la infección de la vía urinaria es un problema muy frecuente en la embarazada. Entonces la nitrofurantoína sí lo podemos utilizar a excepción de que la embarazada esté en el tercer trimestre, o sea, lo podemos utilizar en el primero o segundo trimestre del embarazo, porque el riesgo del tercer trimestre que aparezca problemas debidos a su uso. Penicilinas también, las penicilinas son útiles en el caso de la embarazada. Y básicamente tenemos que conocer los efectos secundarios. En el caso de los desbalatantes, tenemos hipersensibilidad, que ya habíamos dicho. Neurotoxicidad. Esto es bien importante porque los niños están indicándole un antibiótico a un paciente, por ejemplo, un IPN, y después de la primera dosis convulsiona, le van a preguntar, y eso será por el antibiótico. Entonces, ahí van a ver la explicación. Y les dice que se describe más a menudo, pues eso aquí me indicará, pero tal vez sea un efecto propio de la clase, que estos dos son normales, no pueden dar de convulsión, pero otros del mismo grupo también lo pueden producir. Y el riesgo aumenta en las personas que ya tienen antecedentes de convulsiones. Abajo van a ver los que son de los otros que son bastante utilizados. Los riesgos de neurotoxicidad, incluso se trata idealmente de vigilar la concentración acética para tratar de que no sean tan altas que nos dañen los riñones o el oído, y sobre todo el oído, porque puede producir toxicidad vestibular y coclear. Entonces, después lo vamos a tener que andar así, caminando inestable, mareado, porque así no pueden sostenerse en pie, o incluso que pierdan la audición. Y ya lo hemos tenido pacientes que se han vuelto sordos, por decirlo así, por uso crónico o no adecuado de los antibióticos. Y ya no se diga el problema de que nosotros estamos en insuficiencia renal crónica a un paciente por estarle prescribiendo antibióticos. Las fluoroquinolonas también tiene sus efectos. Uno de los más mencionados es la tendinitis, que puede llegar incluso a rotura del tendón de Aquiles, riesgo mayor en ancianos, o se le dice también en pacientes jóvenes, menores de 16 años, niños, pero parte de los problemas por los que no se utilizan normalmente niños. Tenemos problemas con medicamentos que pueden producir también problemas a nivel cardíaco. Van a ver el uso de los macrónicos que pueden prolongar el intervalo. Entonces, a veces pudiera ser necesario cosas para realizar un electrocardiograma para estar utilizando este medicamento con los pacientes. Y por eso
se considera también que aumentaría el riesgo de muerte de causa cardíaca. Metronidazol reproduce la neuropatía periférica en el caso del uso prolongado. La clindamicina tiene un especial importante por el riesgo de producir diarrea, colitis abdominal, el desarrollo de una colitis abdominal puede llevar incluso a la necesidad de hospitalizar a nuestro paciente. La nitrofurantoína también puede producir neuropatía periférica, neumonitis, reacciones pulmonares. Dentro de estas se menciona la fibrosis pulmonar y nosotros hemos visto que han estado por meses, años, con uso de nitrofurantoína, generalmente se los prescriben como profilaxis de infecciones de vías urinarias y que después desarrollan fibrosis pulmonar y terminan dependientes de oxígeno, o sea, tienen que vivir el proceso conectados a un aparato de oxígeno para poder respirar. No es adecuado entonces y posiblemente no había en realidad necesidad de estarlos manteniendo con profilaxis con nitrofurantoína para prevenir infecciones de vías urinarias. Tenemos que conocer las interacciones, incluso las soluciones con las que vamos a administrar los medicamentos a la hora de infundirlos por vía intravenosa. Cada uno tiene su interacción y quizás de las más conocidas puede interesar esta prolongación, su interacción con el alcohol. Y hay que explicar a nuestro paciente que está ingiriendo alcohol mientras se está tomando metronidazol por la reacción tipo de difusión final que puede producir. Hay indicaciones incluso especiales para los grupos de antibióticos. Por ejemplo, la penicilina AG no es ya tan utilizada sistémicamente. Antes lo utilizaban para neumonía, para meningitis. Ahora está más restringida, por ejemplo, para tratamiento de sífilis. Y en parte precisamente del tratamiento de la sífilis en todas sus etapas. Ampicilina, amoxicilina, tiene sus utilidades. La piperacilina tazobactam, que es conocida típicamente como parte de las penicilinas antipseudomonas, lo van a ver en la tabla. Entonces, utilizada para infecciones abdominales, infecciones causadas por flora mixta y principalmente por pseudomonas. Cefazolina, útil para profilaxis quirúrgica, lo van a utilizar cuando estén tratando de cirugía, lo que van a pasar a hacer operaciones. Se les indica una dosis de cefazolina al inicio de la cirugía para prevenir precisamente infecciones o el estreptococcus con penicilina sensible. Ceftriaxona es de lo más utilizado que tenemos ahora para gonorrea, meningitis, endocarditis, tifoidea, todavía lo estamos utilizando. Bacilos entéricos, todavía su ceftazidima y ceftazidima ya son para infecciones intrahospitalares causadas por gram negativos e incluso por pseudomonas. Ceftarolina, uno de los nuevos o más recientes medicamentos también que podemos tener en algún momento acceso. Y mientras tengo una reunión, ya van para infecciones ya más severas y más restringidas, causadas por enterobacterias, incluyen pseudomonas, acinetobacter. Mientras sea sensible, todavía lo podemos utilizar. El tratamiento que tiene la posibilidad de que su uso es una sola dosis al día y se puede utilizar entonces ambulatorio por vía intramuscular cuando
el entrepreneur, utiliza indicaciones de vía urinaria complicadas, por ejemplo, infecciones de piel. Otros medicamentos, ahí tienen el astronal, el de uso hospitalario, la vancomicina también, el de uso hospitalario. Entonces tenemos que diferenciar los medicamentos que vamos a poder utilizar ambulatoriamente, por vía oral, y los de uso propiamente hospitalario. Hay otros que vamos a utilizar para profilaxis. Ya mencionábamos la cefazolina, que se da una hora antes de la sesión. Hay medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para profilaxis de endocarditis bacteriana en pacientes que tienen valvulopatías, que se va a hacer algún procedimiento dental para prevenir que no vaya a entrar una bacteria de la cavidad oral y que se vaya a ir a alojar en esa valvulopatía y que no nos vaya a generar una endocarditis. Ahí está la profilaxis para procedimientos dentales con amoxicilina o incluso amoxicilina intramuscular, pero generalmente es amoxicilina por vía oral. Ahí aparece la tetrabenazolina para asistir recurrente, pero el problema es que no es que lo vamos a utilizar todo el tiempo. Hay que definir la urgencia, definir el tratamiento, definir el antibiótico adecuado que vamos a utilizar, tratar de disminuir la resistencia, los efectos adversos y disminuir los costos. Esto implica cosas, auditoría del uso de los antimicrobianos, y de hecho hay programas de utilización de antimicrobianos en los hospitales que funcionan más o menos, pero tratan de hacer énfasis en el adecuado uso de los antibióticos. Usualmente, por ejemplo, los médicos en los hospitales que no son los encargados de la prescripción de la autorización de los antibióticos, sino cuando indican un medicamento y le dicen que se no se autoriza o que hay que hacer un trámite para solicitar que se le autorice, pero es curioso, para tratar de que varias cabezas piensen la real utilidad de ese medicamento y utilizarlo adecuadamente. Y con esto termino el resumen que les traía acerca del tema, ya para que lo entiendan y se lo tengan así a profundidad, seríamos un libro de texto, del caso, como lo dije antes, de ahí es de donde van a venir las preguntas. Si tienen alguna pregunta ahorita, pueden hablar. Y casi terminamos a las 8, pero yo sé que ustedes tienen que irse a su actividad y a sus tutorías. ¿Las preguntas? Ok, gracias entonces.